vosotros, mis hermanos. Por favor. Antes de que ocupen su lugar, hermanos, abran la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Vamos a tener un relato de la Escritura. Del versículo 16 al versículo 30. No lo vamos a leer, hermanos, solo vamos a buscar la lectura. Y ya que tienen su palabra abierta, hermanos, vamos a hacer oración. Padre, en esta tarde estamos muy contentos, Señor, por ver los rostros de nuestros hermanos. Cada familia aquí representada, Señor, es una bendición. Los unos a los otros, Señor, porque fuimos lavados con la misma sangre, Señor, de tu Hijo. Y Padre, ahora esta palabra que vamos a ver, te pedimos que sea de bendición, tanto para los hermanos que nos están viendo por medio de las redes, en Facebook, u otros medios. Que tú, Señor, te manifiestes y que estés con nosotros, Señor, en esta palabra. Bendícela, Señor, y que traiga, Señor, frutos a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Me da mucho gusto verlos, hermanos. Me da mucho gusto estar entre ustedes. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo también en vivo, o a los hermanos que posiblemente puedan ver esta palabra que el Señor nos trae en este día. Y estamos viendo Lucas capítulo 4. Antes de leer, hermanos, la palabra, este tema se llama la predicación agradable delante del Señor. Y es un año difícil, hermanos, para todos. Ha sido un año de cambios, ha sido un año que no se va a olvidar para muchos. Hay miles de personas que han perdido sus empleos en este 2020. También ha habido diferentes circunstancias en la vida, cambios radicales de personas que tuvieron que dejar su oficina, tuvieron que trabajar desde casa, principalmente las personas que trabajan en las computadoras. Y ha habido también muchos cambios, hermanos, de higiene. Ha habido también ausencias en los planteles escolares, en las universidades. No ha habido graduaciones, no ha habido muchas cosas que hemos estado acostumbrados. Y como dice el proverbio, hermanos, uno propone y Dios dispone. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Hermanos, la excepción no ha sido para nuestra iglesia. Hoy, hermanos, tenemos nuestro cubreboca. Hoy, hermanos, estamos distanciados. Hoy, hermanos, el gobierno ha puesto normas y reglas que tenemos que seguir, protocolos que han cambiado para nuestras iglesias. Incluso los eventos masivos se han tenido que suspender. Pero, hermanos, no ha dejado de ser el año agradable del Señor. Porque su palabra ha sido predicada y sigue siendo predicada y seguirá siendo, hermanos, predicada. Amén. Entonces, este es el tema de esta tarde. Y espero, hermanos, que al escuchar esta palabra salgamos todos edificados. ¿Sí? He estado viendo entre semana algunos capítulos de Ezequiel, que nunca los había visto, por cierto. Quiero ser sincero. Hay personas que me sorprenden a mí, que dicen: hermano, yo en un año leo la Biblia. Para mí es muy difícil, hermano, leer la Biblia en un año. Porque cuando uno se detiene tantito a leer la palabra de Dios, hermano, se puede tener uno media hora o una hora. Y cuando ve uno ya le empezó a dar uno sueño o tiene otras cosas que hacer. Pero mis respetos a los hermanos. Bueno,
Estuve viendo, hermanos, que la expresión que se le da a Ezequiel, se le dice hijo de hombre. Y le da hermanos, Dios, por medio de un sueño, le dice: mira, tú vas a ir a una casa rebelde, vas a ir a predicar a una casa rebelde, y le da los datos específicos de cómo es la casa de Israel o el pueblo de Israel, y les vas a decir así. Pero algo que más me llamó la atención, hermanos, una palabra que dice: porque sus vidas, porque sus corazones están impedernidos. Y yo pensé que era una palabra mala, hermanos, la palabra impedernido, y me puse a buscarlo. ¿Qué será impedernido? No quiere decir mucho, hermanos, solamente se está asociada esta palabra con las cosas que a nosotros nos gustan, con los hábitos que a nosotros nos gustan, con las adicciones que a nosotros nos gustan, pero sobre todo, hermanos, las cosas malas. Y viendo esto, hermanos, acerca del profeta, pues digo, se tiene que predicar la palabra de Dios. Y a lo mejor nosotros, nuestros corazones están igual que en Israel. Tenemos pecado todavía en nuestra vida. Somos rebeldes ante el Señor. Escuchamos la palabra y hacemos caso omiso. Somos oidores, pero no somos hacedores. Y no sé cómo esté nuestro corazón. Espero que tengamos un corazón contristado, un corazón dispuesto. Porque cuando es tiempo de escuchar al Señor, es tiempo de escucharlo, pero también, hermanos, de obedecer a la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a ir de lleno a la palabra. Vamos a ver el versículo 16 de este capítulo 4 de Lucas. Lucas escribe, el doctor Lucas escribe este evangelio con el propósito de darnos algunos datos importantes que quiere que conozca la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia de aquellos tiempos de los apóstoles, pero también la iglesia de nosotros. Dice aquí la palabra, hermanos, en el verso 16: vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret, hermanos? ¿Quién había sido criado en Nazaret? ¿Quién, hermanos? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y no sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, no somos nacidos en San Antonio. Todos mis hijos han sido nacidos en esta ciudad, en la ciudad del Álamo. Pero algunos de los que estamos aquí, tengo entendido que no somos nacidos aquí, hermanos. Pero sin en cambio, hermanos, nos hemos criado aquí o hemos adoptado nuestra estancia en esta ciudad de San Antonio. Y hemos estado aquí por algunos años, algunos la mitad de nuestra vida, algunas una tercera parte, una cuarta parte. Pero, hermanos, nos hemos criado aquí en esta ciudad. Si hablamos de comida, con las fajitas que no conocía yo, con el brisket. Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más tenemos aquí? Las enchiladas, ¿verdad, hermano? Las hamburguesas. Bueno, y un número de cosas. El pescado también. No vamos a hacer publicidad porque nos están viendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasó, hermanos? Cristo viene a Nazaret, a donde se habría criado. No había nacido ahí, pero se había criado. Sus papás, María y José, lo habían criado ahí en Nazaret. Y dice que Él viene. Y Lucas, hermanos, está narrando que previo a eso, si usted ve los versículos anteriores, dice que Él había estado por Galilea, por Judea, por Capernaum, y había estado visitando algunas sinagogas. Y dice aquí la palabra, donde se había criado. Y dice que llegó, hermanos, a esa ciudad donde se había criado. ¿En qué día, hermanos? Día de reposo. En el día de reposo. ¿Cómo se siente hoy en este día de reposo, hermanos? Contento. ¿Se siente contento? Claro, estamos gozosos. Algunos hermanos no tienen ese mismo privilegio hoy. Todavía algunos hermanos están desde sus hogares.
Todavía algunos hermanos están con esas ganas de estar en el santuario, en el templo, con los hermanos. Y hermanos, no se desesperen, porque pronto estarán ustedes igual que nosotros en el santuario, alabando el nombre del Señor. Bueno, dice aquí la palabra, hermanos, que entró, hermanos, en la sinagoga en el día del reposo. Y dice, conforme a qué, hermanos? Conforme a la costumbre. Bueno, sabemos, hermanos, que el pueblo de Dios tenía costumbres. Vemos que Levítico habla de muchas costumbres que tenía. Pero dice que entró allí a la sinagoga. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice que en ese momento, hermanos, se levantó él a qué, hermanos? A leer. Fíjense, hermanos, que para poder leer el Antiguo Testamento, o la Torah, como le llamaban en aquel entonces, no podría leer cualquier persona, hermanos. Tenía que ser un sacerdote, o tenía que ser un levita, tenía que ser una persona que oficiara. Pero aquí, hermanos, estaba el sumo sacerdote, hermanos. ¿Amén? Aquel que traspasó el tercer cielo, hermanos. Y aquí, hermanos, está el Señor, dice que se levantó a leer. Todos, hermanos, los que desean el ministerio del sacerdocio tenían que tener alrededor de 30 años. Y si usted lo ve en casa, hermanos, lo puede ver en unos versículos anteriores, cómo esta parte de ponerse al frente a leer la palabra de Dios, tenía que tener alrededor de 30 años, y Cristo ya había cumplido esa edad. Por eso se le da la oportunidad. Viene a servir y viene a leer. Y dice aquí la palabra, hermanos, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. Fíjese, hermano, que ahorita yo les acabo de decir, antes de iniciar este tema, este sermón, que abrieran, hermanos, la palabra de Dios en el capítulo, ¿cuál, hermanos? ¿El capítulo 4 de qué? Del Evangelio de Lucas. Anteriormente no podían hacer eso, hermanos. No podían leer, oye, abre por favor la escritura en Isaías 61 y vamos a leer del versículo 1 al versículo tal. No, hermanos. Pero sin en cambio, hermanos, no sé si a usted le ha pasado en su hogar que cuando abre la palabra, hermanos, y el Señor le quiere decir algo, hermanos, usted abre la palabra de Dios, hermanos, y encuentra algo que el Señor le va a hablar a usted, le va a decir. Especialmente, hermanos, cuando lo pedimos en oración, que estamos en angustia, que estamos en necesidad, nosotros abrimos la palabra de Dios y el Señor habla en nuestros corazones. A veces es en un salmo, a veces es en un evangelio, a veces es en una epístola, pero el Señor habla a nosotros. Y el Señor, hermanos, en esta tarde nos habla con esta escritura que el Señor leyó. Y dice, hermanos, que lo que el Señor leyó, dice donde estaba escrito en el verso 18, dice así, hermanos: el Espíritu ¿de quién, hermanos? Fíjese, hermanos, cómo el que había sido engendrado por el Espíritu, el ángel Gabriel anuncia a María que era bendita entre las mujeres, porque el Espíritu de Dios iba a posar sobre esa mujer. Y el mismo Espíritu, hermanos, que había nacido en Belén de Judea, hermanos, aquí estaba, hermanos, de pie hablando. Si usted ve el versículo 1 de este capítulo, dice que Jesús, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque Él era el mismo autor, hermanos, del Espíritu. Era el mismo dueño, el mismo Señor del Espíritu. Y en ese momento, hermanos, el Espíritu, dice, del Señor, su mismo Espíritu, dice, está sobre mí. El Espíritu, hermanos, de Dios
estaba allí manifiesta en una sinagoga, y el Espíritu de Dios, hermanos, es el que habla a su iglesia, a su pueblo, de muchas maneras. Y en esa ocasión dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y había un propósito para que el Señor, hermanos, por medio de ese Espíritu Santo, dice, por cuanto me ha ungido. Aquí cambia el Espíritu Santo acerca del ungimiento. Hermanos, aquella persona que era ungida en los tiempos antiguos solamente eran los sacerdotes, solamente eran los profetas o eran los reyes. Y la unción, hermanos, del ungido estaba allí, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando, hermanos, en la sinagoga en frente de su pueblo. El ungido de Dios estaba allí, presente, leyendo una parte de la Escritura. El ungido, hermanos, el Rey de Reyes, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, dice así: me ha ungido, ¿para qué, hermanos? Para dar buenas nuevas a los pobres. Quisiera preguntar, hermanos, ¿qué son las buenas nuevas? Esto que para algunos de nosotros decimos, hermano, las buenas nuevas, yo lo sé desde que me evangelizaron. Las buenas nuevas yo lo sé desde que escuchaba a los predicadores allá donde soy o de allá donde vengo. Pero, hermanos, ¿qué significan las buenas nuevas? Las noticias de salvación, dice mi hermana, y tiene razón. Pero ¿sabe qué, hermanos? En profundidad, cuando vamos a ver qué son las buenas nuevas, hermanos, las buenas nuevas quiere decir, hermanos, que las buenas noticias a nosotros nos dicen, hermanos, que estábamos, hermanos, asignados para morir, porque el pecado entró por un hombre, pero por otro, hermanos, vino la salvación. Entonces esa era la buena noticia, que ya no iba a haber muerte, hermanos, sino que iba a haber salvación, que ya no íbamos a estar perdidos. Hermanos, ahorita muchas personas están muriendo porque no han nacido de nuevo, porque el Señor, hermanos, ha querido quebrar esos vasos, y no han querido, hermanos, dejarse quebrar esos vasos. El Señor, hermanos, ha querido hacer odres nuevos, y muchas personas no han querido dejarse ser odres nuevos. Ojalá que no seamos nosotros, porque muchas personas están, hermanos, en hospitales y han estado quedando, hermanos, encapsulados, y están, hermanos, perdiendo la vida sin estas buenas nuevas. Pero ahí, hermanos, en la sinagoga dice que el Señor había traído buenas nuevas. ¿A quién, hermanos? A los pobres. Y podemos decir, hermano, entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que predicar. Cristo vino a predicar a la gente humilde, a la gente pobre. Es cierto, en parte, porque dice que alimentó a muchas personas. Pero a veces esas personas, hermanas, no buscaban a Cristo por la palabra, lo buscaban ¿por qué, hermanos? Por el alimento. ¿De qué pobres se refiere aquí, hermanos? ¿De qué clase de pobres se refiere la palabra de Dios? Me llama la atención, hermanos, cuando queremos evangelizar con alimento o con despensas, que es muy buena obra. Es muy buena obra porque hay muchas personas que lo necesitan en verdad. Pero, hermanos, eso es temporal. Se nos acaba el aceite, se nos acaba el pan. Y después, hermanos, tenemos que buscar más. Pero, hermanos, lo que el Señor quiere dar, hermanos, es sacarnos de la pobreza espiritual. El Rey de Reyes, hermanos, había venido y estaba hablando en la sinagoga para decirles: yo estoy aquí para presentar las buenas nuevas a los pobres, pero a los pobres de espíritu. Porque dice la Escritura, hermanos, bienaventurados
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué, hermanos? De eso estaba refiriéndose el Señor, de los pobres de espíritu. Hermanos, la pobreza material. Yo quisiera saber, hermanos, la gente millonaria que ha sido contagiada, o la gente pudiente, ¿a dónde están sus riquezas, hermanos? O los que hemos alcanzado a hacer algo, hermanos, o las personas que han alcanzado y por medio de esta pandemia han perdido sus vidas, ¿a dónde están sus bienes materiales, hermanos? ¿Qué es lo que trae entonces el Evangelio? ¿Qué es lo que trae las buenas nuevas? Lo que trae, hermanos, es lo que dice a continuación. Dice, me ha enviado. Y aquí, hermanos, es donde ya empieza el Señor, por medio de su misma escritura, por medio de su misma palabra, dice, me ha enviado a sanar a quién, hermanos. ¿Cuántos enfermos de corazón habemos, hermanos, hay en el mundo? ¿Cuántos necesitados del Señor habemos? ¿No el Señor conocía a la mujer samaritana, el corazón de la mujer samaritana? No, hermanos, el Señor conocía el corazón de los fariseos que vivían en hipocresía. No, hermanos, el Señor escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Este es el Evangelio, hermanos, esta es la buena nueva que el Señor ha enviado, hermanos, a sanar. El mismo Señor ha venido a sanar, había venido a Israel a sanar a los quebrantados de corazón. Una ocasión, hermanos, en la misma escritura, en uno de los evangelios, el Señor les dice que este pueblo, hermanos, solo de labios me honra. Decimos amar a Dios, decimos que nosotros servemos a Dios, pero dice, su corazón está aquí, hermanos. ¿Qué tan lejos está nuestro corazón del Señor, hermanos? El Señor escudriña lo más profundo de su corazón y el mío. ¿Qué tan lejos está su corazón, hermanos? Y eso es lo que viene a hacer la palabra de Dios. Dice, el Señor me ha enviado a sanar esos corazones quebrantados, esos corazones que están dolidos, esos corazones que están en pecado, esos corazones que están empedernidos, que están rebeldes ante mí. Y esa es la palabra de Dios, hermanos, que estaba predicándose en la sinagoga, en el templo del Señor en ese día, y todo el mundo estaba, hermanos, a la expectativa. Y fíjense, hermanos, que no leyó todo Isaías, sino nada más leyó esta parte. Y dice algo precioso ahí, hermanos, a pregonar la libertad de qué, hermanos. En otras palabras, a dar libertad. A dar libertad. ¿Quién es el que da libertad, hermanos? ¿Quién es el que libera de las garras de Satanás, de las acechanzas del diablo? El Señor, hermanos. Siempre, hermanos, que me toca compartir la palabra, recuerdo el versículo de Filipenses que dice que todo lo podemos en Cristo. Y en verdad todo lo podemos en Cristo. Porque Él, hermanos, solo puede dar libertad a los cautivos. Aquí, hermanos, se manifiesta las buenas nuevas del arrepentimiento. Cuando Juan, hermanos, el Bautista empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí, estaba, hermanos, preparando el terreno, porque la gente tenía que saber, hermanos, que había iniciado el tiempo de arrepentirse. Y
Y hasta la fecha, hermanos, se sigue predicando el mismo evangelio de arrepentimiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el alimento de alguna manera llega, el trabajo de alguna manera llega, los coches de alguna manera llegan, las casas de alguna manera llegan, la ropa que traemos de alguna manera llega, hermanos. Pero lo que no llega, hermanos, a nuestro corazón es al arrepentimiento. Seguimos, hermanos, con el mismo estilo de vida, seguimos con la misma manera de pensar, seguimos con nuestros mismos propósitos, nuestros mismos objetivos de la vida. Y hemos perdido, hermanos, el target, el objetivo especial de las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos que están a un poco de tiempo, así lo digo, hermanos, porque ya nos están dejando reunir. Espero que pronto vayamos a las aguas. Hay algunos hermanos que tomaron esa decisión, hermanos, y de eso es lo que está hablando aquí esta parte. Dice, vino a dar libertad a los cautivos. ¿Sabe qué, hermanos? Satanás tenía una atadura sobre aquellos que tenían endurecido su corazón, hermanos, y vino el Señor y quebró ese corazón de piedra y le puso uno de carne. Y vino a dar libertad. No, este año no ha sido uno de los años como el año pasado, por decir que hubo bautismos, como el año antepasado. Pero vamos a ir, hermanos, y se va a confirmar esta liberación, hermanos, de cautividad. Y lo que sigue también dice, y vista a los ciegos. Aquellos, mis hermanos, que algún día éramos ciegos, que caminábamos, que decíamos caminar en la luz, y no estábamos en la luz, estábamos en las tinieblas. Y se oye feo, hermano, pero decían que éramos guías de ciegos con otros ciegos. ¿A dónde lleva un ciego a otro ciego? Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios es muy cortante. Hermano, háblenos de otra cosa. Predícanos de otra cosa que nos motive para seguir adelante, hermanos. Esta es la motivación, hermanos, la predicación del Señor. Así es. Que sigamos predicando la palabra de Dios, hermanos. Que sigamos predicando de esta libertad, de esta vista a los ciegos, hermanos. Algún día nosotros estuvimos ciegos, algunos todavía tenemos la venda y no la queremos quitar, algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros amigos, pero no nos callemos de compartirles y decirles, hermanos, que solo Cristo tiene palabras de vida, hermanos, y de liberación. Y dice la otra parte, la última parte de este verso, hermanos, del verso 18, dice, a poner en libertad, hermanos, ¿a quién? A poner en libertad a los oprimidos. Israel, hermanos, estaba oprimido por Roma. Nosotros, hermanos, también estamos oprimidos en muchas maneras. Israel esperaba que viniera el rey a liberarlos, que tuvieran libertad, que en verdad ellos pudieran disfrutar de la tierra prometida, pero no era así, porque Roma estaba sobre ellos. El gobierno de Roma, hermanos, estaba sobre ellos. Las leyes de Roma estaban sobre Israel. Pero Cristo les dice, no, yo vine a poner en libertad a los oprimidos. Pero otra vez, hermanos, de la vida espiritual, que no estuvieran engañados, que tuvieran un corazón dispuesto para servir y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que no nos permite, hermanos, servir al Señor? Póngase a pensar usted en esta tarde. Porque la invitación, hermanos, de esta tarde, dice el verso 19, a predicar el año agradable de ¿qué, hermanos? Del Señor. Todos los que hemos sido bautizados,
todos los que hemos creído en el Señor, los que somos creyentes y que hemos tomado una decisión, o somos vasos nuevos, o hemos nacido de nuevo, hermanos, nuestro objetivo principal es predicar el año del Señor. Hermanos, ¿algo va a impedir la predicación del año 2020? No hay nada, hermanos. Me acuerdo que dijo mi hermano Rubén, viene a mi mente, dijo, ni Herodes pudo detenerlo, hermanos. Con la espada al matar a todos los niños. Nadie pudo detener, hermanos, y nadie va a poder detener el evangelio de la palabra de Dios. Amén. Así sea por un mensaje de texto, así sea por una publicación, así sea por un verso de la Biblia, pero nadie podrá detener, hermanos, el año agradable del Señor. Amén. Y la predicación, hermanos, tiene que ser predicada. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy en esta tarde? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Dice aquí, hermanos, que vino Él a predicar, hermanos, a Nazaret. Y sabemos, hermanos, que nadie es profeta ¿en qué, hermanos? En su propia tierra. Posiblemente usted va a encontrarse con una persona, o se ha encontrado alguna vez con una persona que lo conoció hace muchos años, y usted le dice, es que yo soy evangelista, yo voy a una iglesia cristiana y yo te invito. Y lo va a ver a usted, hermano, y se va a reír. Pero usted debe tener la mente de Ezequiel. Prepárate, le dijo Dios a Ezequiel, prepárate. Porque ellos se van a burlar de ti, van a decir cosas de ti. Y tú prepárate, porque cuando prediques, cuando les digas de su pecado, ellos se van a burlar de ti, no te van a hacer caso, porque tienen un corazón rebelde. Y tienen un corazón empedernido. Tal vez usted puede decir, hermano, yo no voy a predicar, hermanos, porque pues allá yo era en aquellos años así, y pues todavía tengo algunas costumbres así, y pues no me van a creer. Dice, hermano, la palabra de Dios, que Cristo hizo muy pocos milagros en Nazaret, por eso mismo. Hermanos, la predicación del año del Señor es a hoy. Hermano, hermana, no se canse de predicarle a su hijo. No se canse de hacer oración con su hijo y de darle gracias a Dios, o con sus hijos, o con sus hijas. Hermanos, todo este tiempo tenemos que estar tomados más fuertes de la mano del Señor. Estamos en algunos lugares, nuestros familiares están pasando tiempos difíciles, algunas personas están pasando por tiempos difíciles, pero hermanos, el año del Señor es a hoy, en este año. La palabra del Señor tiene que ser predicada. Hay muchos predicadores, hay muchas personas que el Señor está usando, y tenemos que seguir, hermanos, predicando la palabra del Señor. Hermanos, estamos aquí. La semana pasada estuvimos aquí, y la predicación, hermanos, oíamos, esa predicación el hermano la preparaba por los vecinos, pero ahora la predicación es para nosotros, para usted que nos está viendo. Hermanos, que nada nos detenga compartir la palabra del Señor. Que nada nos detenga, hermanos, compartir la palabra del Señor. Y dice el verso 20, hermanos, y enrollando el libro, lo dio al mismo y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. No era normal, hermanos, que una persona cuando abría y leía, hermanos, el pergamino o el papiro, que en ese tiempo se llamaba así, se sentara, hermanos, pero él se sentó como diciendo, ahora que sigue. Fíjese la conversación que dice ahí, dice, él se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, el corazón de ellos estaba, hermanos, siendo quebrantado por Cristo en esos momentos. Pero, hermanos, hay algo que siempre en nuestra vida, lo carnal, como que no nos deja, hermanos,
ver lo espiritual. Y fíjese lo que pasa en ese momento, y dice: y comenzó a decirles, porque Cristo conoce el corazón del hombre. Hoy se ha cumplido, hermanos, esta escritura delante de vosotros. Hermanos, hoy se ha cumplido en estos días una profecía del Señor. Cosas que veíamos en la Biblia, en Mateo, de pestes, de hambres, hoy se están cumpliendo, hermanos, en estos días. Y cuando hay abundancia de alimento y cuando hay abundancia de todo, estamos tranquilos, hermanos. Pero cuando empieza a agotarse todo en casa, y empieza a faltar el trabajo, y empieza la escasez poco a poco, entonces, hermanos, empezamos a recordar la Escritura y empezamos a decir: Señor, tu palabra tiene razón. Hoy se cumple tu palabra. Hoy en estos tiempos se cumple tu palabra. Hermanos, si nos toca que sufrir, tenemos que sufrir. Y si nos toca que pasar por un poco de hambre o de necesidad, no se preocupe. Hermano, la iglesia del principio fue perseguida, pasaron peores cosas que nosotros. Y el hermano Javier nos predicaba algunas cosas que pasaban la semana pasada. No se preocupe, hermano. Esto que estamos viviendo, yo creo que no es tanto. Porque el sufrimiento que sufrió, hermanos, la iglesia del principio fue peor de lo que estamos viviendo nosotros. Hermano, démosle gloria a Dios por lo que estamos pasando. Porque eso va a traer algo, una consecuencia buena para nuestra vida. Quiero ir terminando, hermanos, esta plática con ustedes. Y dice el verso 22: y todos daban buen testimonio de él, que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué trae Cristo a nuestra vida, hermanos? ¿Qué trajo el Señor a nuestras vidas? Por gracia, ¿qué, hermanos? Hermanos, de su boca dice que salía gracia, de las palabras. Nosotros, hermanos, estábamos diseñados para morir, pero gracias a su infinita misericordia, su gracia, hermanos, no termina. Mi hermano Javier hizo una oración el día de ayer, intercedió por un familiar. Me dejó muy marcado la oración, las palabras que usted dice: su misericordia es más alta que los cielos, su misericordia es más profunda que los mares. Y esa es la gracia de Dios. Que a pesar de que nosotros somos malos y pecadores delante de Dios, hermanos, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros no siendo dignos, su misericordia nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y aquí estamos, hermanos, a través de su infinita misericordia. Y esa misericordia es la que nos abraza. Y esa gracia es la que nos alcanza. Y esa gracia es la que nos sostiene, hermanos. La gracia del Señor. Por gracia sois, hermanos, y por medio de nuestra fe, hermanos. Hermanos, no perdamos la fe en esa gracia preciosa que está en Cristo Jesús. No pierda la gracia poderosa. No pierda ese regalo precioso que Dios nos ha dado por algo que no tiene valor, hermanos. Quiero seguir leyendo adelante y dice, y decían, siempre, hermanos, hay alguien que toma las cosas no muy en serio. Y dice aquí una pregunta: ¿no es el hijo de José? Me imagino a esa persona, hermanos, sentada así, o sea, ¿no es este hijo de Pitero? ¿Cuántas personas, hermanos, sabemos así, que oímos la palabra, hermanos, y
él. Y dice aquí, hermanos, él les dijo, ¿sabe por qué preguntaban esto? Estas personas no querían que alguien se pusiera delante de ellos y decirles que Él era el Mesías, que Él era el Rey de Reyes. Querían ver milagros, querían ver ese hombre que oían, porque dice que todos se maravillaban. Querían ver los milagros que Cristo hacía en Capernaum, que Cristo hacía en otros lugares. Querían ver esos milagros, y fíjense cómo les contesta el Señor, y Él les dijo, eso es lo que querían ver ellos. Y les dice aquí, hermanos, sin duda dice, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, y de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué querían estos varones, hermanos? ¿Querían leer, querían escuchar ellos acerca de Isaías? No. Ellos querían ver, así como el discípulo del Señor, querían ver para creer. Pero fíjense cómo les contesta el Señor. Y aquí nace, hermanos, esa frase que no hay profeta en su propia tierra. Querían ver todas las cosas que había hecho en Capernaum. Querían ver las cosas que el Señor había hecho en Galilea. Querían ver que las cosas, los milagros que el Señor había hecho. Pero el Señor les contesta de esta manera. Y quiero ir terminando, hermanos, con esto. Dice así. Y añadió el verso 24, dice así. Hablando de profetas, dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto, ¿en dónde, hermanos? En su propia tierra. Y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Elías no fue, hermanos, a su tierra, pero sí, hermanos, fue a progonar el Evangelio, fue a predicar el Evangelio a la casa de una viuda. Y si usted, hermanos, estudia esta historia, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 24, usted se va a dar cuenta, hermanos, esa historia muy conocida. Dice que el profeta, hermanos, después de estos 3 años y medio, después de que estuvo en un arroyo que fue alimentado por cuervos, dice que después de ahí que se acabó el agua y el alimento, se fue a la casa de esta viuda de Sarepta. Y dice que allí, hermanos, el profeta le pidió un pan, un vaso de agua, y dijo, mi señor, aquí está el agua, pero la comida no te la doy porque solo tengo muy poca harina y muy poco aceite. Eran los elementos que se necesitaban para la cocina en aquellos tiempos. Pero él le dice, tú hazlo, mujer. Y dice, hermanos, que en ese tiempo, en esos 3 años y medio, el alimento no faltó, hermanos, en la casa de esta viuda de Sarepta. Hermanos, en este tiempo de escasez, si el trabajo, hermanos, se está terminando, no se preocupen. Hermanos, si el pan, usted piensa que se está terminando, o se está terminando algo que usted necesita, la gasolina para su coche, o el dinero para sus pagos, no se preocupe, hermano, porque el Señor va a estar allí con usted. Estos 3 años y medio no le faltó nada a esta viuda, hermanos. Y vamos, que era una mujer sola, que solo tenía un hijo. Yo espero, hermanos, que los que nos ven en esta proyección, si están pasando por escasez, que recuerden, hermanos, a este profeta, que fue a un lugar donde el Señor lo llevó,
y que en ese hogar nunca faltó el alimento y nunca faltó el sustento. Hermano, usted tenga confianza en el Señor, que el Señor, hermano, va a suplir cualquier necesidad que usted tenga. Y nada le hace, hermanos, que sean, como dice aquí, 3 años o 3 años y medio. El Señor va a estar ahí con nosotros. ¿Lo cree así, hermanos? Hermanos, el Señor no cierra la ventana del cielo, ni cerrará la ventana del cielo para sus hijos. Y dice su palabra: no he visto justo desamparado. Dice el varón: fui joven y fui anciano, y no he visto justos desamparados, ni su simiente, hermanos, que mendigan el pan. No se preocupe, hermanos, y no tenga miedo. El Señor está con usted. Algo, hermanos, que concierne mucho para nosotros. Elías, como judío, y esta mujer de Sarepta, una mujer gentil, tenía que presentarse, hermanos, el Evangelio. Tenía que presentarse el Evangelio, y alguien se lo tenía que presentar primero a través de un milagro de sustento, de alimento. No llovió en toda la tierra por 3 años y medio, pero no faltó nada, porque el profeta de Dios estaba ahí, porque la palabra de Dios está ahí. Entonces, hermano, en nuestro hogar no va a faltar nada, porque la palabra de Dios va a estar ahí. Si usted se toma de la palabra de Dios, hermanos, el Señor va a estar ahí con sus promesas. Amén. ¿Qué era entonces el Evangelio que quería predicar, hermanos, Elías, el profeta? ¿Sabe qué pasó, hermanos? Pasó una historia muy triste. Dice que esta viuda, hermanos, tenía un niño y enfermó, hermanos, y murió. Y esta mujer, hermanos, en lugar de agradecer, empezó a renegar. Le dice al profeta: ¿a eso has venido a mi casa? Tan contenta que estaba yo porque hubo alimento, porque hubo todo, pero ahora a eso has venido a mi hogar. Que mi único hijo que tengo se haya muerto y esté aquí yo llorando por él. Y el profeta se le queda viendo y coge a ese niño. Dice la escritura que se sube al aposento, intercede por él 3 veces, ora por ese niño, intercede por él, hermanos. Dice que lo pone en su regazo y después lo pone, y el profeta se inclina ante el Señor y dice que 3 veces se postra. ¿Y qué pasó, hermano? La historia la conocen ustedes. Este niño, hermano, resucita. Y vean cómo es el Evangelio, cómo son las buenas nuevas. Dice que cuando viene y le trae a su hijo, dice que esta mujer, vean conmigo, hermanos, por favor, vean conmigo este verso, véalo usted en su Biblia, hermanos. Vea por favor Primera de Reyes, capítulo 17. Vea el capítulo 17 de Primera de Reyes y lea conmigo, por favor, el versículo 24. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces la mujer dijo a Elías, fíjese lo que dice, hermanos, esto es para la honra y gloria de Dios. Dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Y qué más, hermanos? ¿Y quién es la verdad, hermanos? La palabra, hermanos, de verdad es el Señor. Ahora dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es que, dígalo, hermanos, es verdad, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Ella reconocía, hermanos, y esa mujer de Sarepta, de Sidón, era una mujer, hermanos, viuda, que representa a los gentiles, que representa a usted y representa a mí. Y luego el segundo ejemplo, regrese conmigo a la lectura, hermanos, donde estábamos en Lucas. Dice el verso 27:
Ese es el primer ejemplo que les da Cristo en la sinagoga, y dice, y muchos, el verso 27, y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Está hablando de otro profeta. El Señor está sentado, acuérdense de este cuadro, el Señor está sentado platicando con ellos y está escudriñando sus corazones y está viéndolo, cada intención que hay en cada uno de ellos, porque querían ver a ese profeta, y les da estos dos ejemplos. Y el número 2 dice, y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién, hermanos? Otro gentil. Esta historia no la quiero narrar mucho porque la conocemos. Decía, hermanos, este hombre, este general decía, no hay unos ríos más bonitos en Abnar y en Parfa, ríos de Damasco, no están más preciosos. Este hombre tenía una necesidad, una enfermedad, y decía, y el profeta ni siquiera me quiere ver, me manda a alguien, me manda a decir que vaya, que me sumerja, ni siquiera me quiere ver. Pero veamos cómo es la palabra de Dios. Alguien más le insinúa a este varón, hermanos. Y Naamán, hermanos, fue sanado. Y también, hermanos, Naamán era un hombre que era gentil. Y aquí están, hermanos, representados dos partes de estos mismos lugares. Porque, hermanos, ahí donde estaba Cristo, estaba cerca del río Jordán. Y ahí sabían, hermanos, que había hecho Dios un milagro con este sirio, con este general sirio. Y dice que no lo hizo con su pueblo, pero sin en cambio, hermanos, lo hizo con un gentil. Y les dice, miren, vean ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre, hermanos, cuando recibió la sanidad? ¿Cuál es la respuesta? Este varón, hermanos, también, al igual que esta mujer, en Primera de Reyes, no lo vamos a ver, dice así, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 15. Cuando fue sanado, dijo, he aquí, reconozco que no hay Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. Hermanos, el Señor vino a dar libertad a los cautivos, vino a sanar, hermanos, a los quebrantados, vino también, hermanos, a dar buenas nuevas a los pobres. Y yo quiero, hermanos, que si nuestra vida espiritual necesita ser sanada por el Señor, que sea sanada hoy. Que si el Señor nos tiene que quebrantar y nos tiene que sumergir 7 veces en el Jordán, y nos tiene que pasar, hermanos, por pruebas como la de esta mujer, de perder a su propio hijo, pero para reconocer a Dios, hermanos, que lo haga con nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Esa fue la predicación del Señor. Ahí termina la predicación, hermanos. Ahí termina el diálogo que tiene en la sinagoga. Y a veces pensamos, el Señor pudo haber hecho esto en público, pero no. Tenía que haberlo hecho en la sinagoga. Y ahora, hermanos, el Señor lo predica aquí con cada uno de nosotros. Y habla con cada uno de nosotros. Hermanos, hoy es el año agradable delante del Señor. Hermanos, que el COVID, hermanos, quede abajo. Y que la predicación del Señor, hermanos, quede arriba, que siga para adelante. Amén, hermanos. Y que no nos cansemos de predicar estos testimonios de la palabra de Dios, hermanos. Que el Señor va a estar con nosotros
Tomémonos fuerza de sus promesas. Y creamos, hermanos, que este año no va a ser un año para recordarlo como el año del COVID, como el año que trajo mortandad, sino, hermanos, que traiga libertad, hermanos, a los cautivos, que traiga, hermanos, liberación, que traiga, hermanos, salvación a nuestra vida, que venga la salvación, y que el año del Señor, hermanos, sea predicado hoy y todo este año, hermanos. Estamos contentos y gozosos, hermanos, de que el Señor nos tenga conmigo. Esperamos, hermanos, que el Señor nos siga guardando de todo mal, pero confiemos, hermanos, en las promesas de su palabra. Quiero terminar, hermanos, hasta donde dice verso 28. Para terminar este mensaje, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose a escuchar, le echaron fuera de la ciudad y se lo llevaron hasta la cumbre, al monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, mas para despeñarlo. Mas él pasó por el medio de ellos. ¿Y qué, hermanos? Hermanos, nada puede detener la palabra de Dios. Nada ni nadie puede detener, hermanos, las buenas nuevas del Evangelio de Dios. El año agradable del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga su palabra. Vamos a entonar el canto Días de Elías, cantando que este es el año del Señor. Declara palabra de Dios.
Bendecido sábado, hermanos. Gracias a Dios hemos disfrutado este sábado. Yo lo he disfrutado, yo creo que usted también. Y Dios permita que nos sigamos reuniendo. Hoy, hermanos, estamos con todos estos requisitos, pero más al rato vamos a darnos un buen apretón de manos, un abrazo, ¿verdad? Porque esto es temporal, las cosas de Dios son eternas, son para siempre. Ya conocemos los requisitos, hermanos, lo que tenemos que hacer al llegar a este lugar. Solamente quiero decirles que ya está atrás la canasta de ofrendas, si es trae ofrenda o diezmo, ahí está la canasta atrás. Y al terminar la oración final, le voy a suplicar a los hermanos que están atrás, la familia Infante y Martínez, que salgan, y así, hermanos, vamos a ir saliendo todos, y vamos a ir saliendo y vamos a desocupar este lugar, y pues allá afuera, hermanos, vamos a saludarnos, guardando siempre nuestra distancia. Así que, hermanos, les suplico, si son tan amables, vamos a doblar nuestra rodilla y vamos a ir delante de Dios. Y voy a invitar a la hermana Alicia para que la hermana nos despida. Y pues Dios los bendiga esta semana, hermanos. Que sea una semana de mucha bendición para todos, y los esperamos el próximo sábado, una vez más, para estar aquí. Adelante, hermano. Yo pido la oración por mi hermana, Sí. hermana de Carla. Su hermana, sí. Se llama Orfa, Orfa. de México y está enferma. Sí, hermano. Me pido por él. Podemos Me pedir pidió, por por Orfa. favor, que estuviera con él. Muy bien, hermano. Sí. Orfa. La incluyes, dice en la oración. A Orfa. Y pues, hermanos, vamos a ir así. ¿A Pedro? Adelante. Sí, hermana, adelante, hermana. Yo por Salatiel, que está trabajando. Salatiel, muy bien. Vamos a incluir a Salatiel. Orfa, Salatiel, sí, Pedro. Por mi matrimonio. Por tu matrimonio. Cuando estaba regresando de Dallas, le dije a usted, hermano, que fui a visitar a mi mamá y mi papá Sí, a Dallas. sí. Regresando a Dallas, estaba en Waco, recibí una llamada de un compañero de trabajo que trabajé con él en el rastro, Sí. y ahora trabajo con él en la Bread Factory. Y él se llama Miguel Rivera. Miguel Rivera, y él me llamó. Él casi nunca me llama, ¿verdad? Yo le contesté, yo le dije, ¿qué pasó, Miguel? Y él me dijo que su hermano se suicidó. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? Y él tuvo, I think it was his third driving while intoxicated. Y ya iba a tener tiempo de prison time. Y él me dijo que agarró un cuchillo. Miguel Rivera. Miguel Rivera, su cuello, y él dijo que si podemos orar por él. Miguel Rivera, su hermano se cometió suicidio. Cometió suicidio él, su hermano, Sí. y orar por Miguel Rivera. Así, hermano. Quisiera pedir también la oración por mi familia. Sí, hermana. Así, hermano. Hermana, yo tengo acción de gracias porque mi hijo Gilberto hoy está cumpliendo años. Los hombres sí podemos decir la verdad. Sí, ¿verdad? Cuando hay problema. ¿Cuántos años cumples? 22. No, hombre. Los puede gritar. Dios te bendiga. Bien joven, Gilberto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Irma. Yo pido la oración por mi hijo Carlos, que ahorita no tiene trabajo, Sí. y por su matrimonio, y también acción de gracias porque estamos bien todos. Amén. 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 Muy bien. Fíjense qué bonito es estar aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. No es igual verlo por televisión que estar aquí juntos. Se siente aquí ¿verdad? El amor entre los hermanos, y gracias a Dios. Vamos a orar. Hermana, sí, por favor. Lupita. Yo Sí. pido la oración porque me hicieron un mamograma y me están mandando cartas más o menos como Sí, hermano. que tenga, o sea, que vaya con mi doctora y Sí. para que ella me explique, no sé cómo que sea, Pues vamos a pero ver. Muy bien. estoy confiando en Dios y espero que Sí. todo salga bien. Claro que sí, hermano. Vamos a pedir a Dios. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar nuestra rodilla.
y vamos a ir delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta tarde, de tu día santo, Señor, que aún no podemos sentir, Señor, estamos delante de ti, este puñado de hijos tuyos, Señor, primeramente agradecidos porque tú has tenido en nosotros mucha misericordia, Señor. Hemos estado fuera de tu casa, Señor, pero no de tu presencia, porque hemos sentido tu compañía, bendito Padre, donde quiera que hemos estado, en nuestros trabajos, en nuestros doctores, en los hospitales, donde quiera que hemos ido, Señor, a manejar, al estar con nuestra familia, Señor. Hemos sentido tu presencia y tus cuidados y tu amor para con cada uno de nosotros. Y estamos muy agradecidos delante de ti, Señor, porque ahora nos has permitido estar en esta casa de oración, Señor. La añorábamos, bendito Padre, y estamos como en aquel tiempo que nos deleitamos, Señor, estar aquí en tu casa. Mas sabemos que tu palabra nunca ha faltado y nunca faltará, porque tú estás en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, la grabemos en nuestro corazón, para que si algún día, Señor, hay otra prueba tan grande como esta, que si no hay palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, siempre salga a la luz, Señor, los versos de tu palabra, Señor. Suplicamos que sigas, Señor, con nosotros, que no nos queremos apartar de ti, porque seríamos los más infelices de la tierra, Señor, sin tu presencia en nuestras vidas, sin tu amor, sin tu compañía, sin tu fortaleza, sin tu provisión, Señor. No seríamos nada, Señor, seríamos los más miserables. En esta tarde, Señor, estamos delante de ti también con peticiones, Señor, muchas, Señor, pero también nuestras gratitudes han excedido, Señor. Más aún en esta, Señor, te suplico que tú hayas escuchado, Señor, a cada una de las peticiones de nuestros hermanos, aquellos que las expusieron verbalmente, aquellos que las han guardado en su corazón, Señor. Sé con todas y cada una de ellos. Y permite, Señor, que en nuestros hogares seguimos pidiendo los unos por los otros. Y tú, Señor, como le pasó a tu siervo Elías, Señor, que clamó a ti, tú le escuchaste, Señor, así hagas con nosotros, Señor bendito, en cada una de nuestras peticiones, Señor. Hay peticiones urgentes, hay peticiones de necesidad física, de salud, Señor. Escucha, Señor, atiende a tu oído a nosotros. Y sé, Señor, con todos aquellos nuestros hermanos en aflicción, en dolor y en enfermedad. Señor, en esta tarde, Señor, te ruego por aquellos que andan en los caminos, como nos dijo nuestra hermana Nereida. Tú lo bendiga, Señor, que también ahí donde esté, escuche de tu palabra. Gracias por nuestros niños, Señor, que los has guardado y los has bendecido, nuestros jóvenes también. Has tenido de ellos misericordia, bendito Padre, de nuestros hermanos adultos, Señor, también. Señor, no nos queremos ir de tu presencia y en esta tarde, Señor, seguimos, Señor, con tu bendición. Suplico que bendigas el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor, que esta semana, Señor, sea una muestra, Señor, más de tu grande misericordia para con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, pero de sus hogares, Señor, han escuchado tu palabra, de este medio o de cualquier otro medio. Danos la fortaleza, la fe, Señor, para alentar a aquellos que están en tristeza, a aquellos que están en enfermedad, Señor. Pues todo esto, Señor, te lo pedimos, Señor, con el perdón de nuestras faltas, Señor, y por los méritos santos, Señor, de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga.